nombre es Aurora Guadalupe García Ruiz, soy del cuarto grado Grupo J y voy a exponer el tema de bronquiolitis. Vamos a iniciar con la definición. La bronquiolitis se define como un episodio agudo de dificultad respiratoria que se acompaña de sibilancias y o crépitos. Afectan a menores de 2 años de edad y están precedidos de un cuadro catarral. La bronquiolitis tiene un comportamiento generalmente estacional. Hay unos criterios llamados criterios de McAnally de 1993 que ayudan a establecer el diagnóstico y la definición de bronquiolitis. Estos son 3 criterios. El primero es un primer episodio de sibilancias en los primeros 24 meses de edad. El segundo es que este episodio de sibilancias esté precedido de un cuadro catarral. Y el tercero es que haya disnea respiratoria. Ahora, en la epidemiología, se considera que la bronquiolitis es la principal causa de hospitalización en menores de 1 año de edad. También es la causa más común de infecciones de vías respiratorias inferiores en los lactantes. La bronquiolitis afecta con mayor incidencia a los niños que a las niñas. La edad de mayor incidencia es de los 3 a los 6 meses de edad. Esto debido a que en el momento en que nace un bebé, este bebé trae anticuerpos provenientes de la madre que lo protegen durante un tiempo hasta que los títulos de estos anticuerpos comienzan a descender. Esto ocurre aproximadamente a los 6 meses de vida. Es por esto que esta edad es la más susceptible para que un bebé se enferme de bronquiolitis. También la bronquiolitis es más frecuente en las zonas urbanas que en las rurales. Y como les mencioné antes, tiene un comportamiento estacional, lo que significa que, por ejemplo, en los países tropicales donde hace mucho calor, la mayor incidencia de bronquiolitis es durante los meses de lluvia, por ejemplo, abril, mayo y junio, mientras que en los países hemisféricos es durante el final del otoño y durante el invierno. Ahora, en la etiología, pues tenemos a varios agentes causales de bronquiolitis. El que ocupa el lugar número 1 es el virus respiratorio sincitial. Este virus es el responsable del 70 a 80% de los casos de bronquiolitis. El virus respiratorio sincitial lo podemos dividir en 2 de acuerdo al grupo antigénico, en A y en B. Ambos grupos van a codificar 10 proteínas importantes, entre ellos las proteínas G y la proteína F. La proteína G ayuda a la adhesión del virus a la membrana celular, mientras que la proteína F ayuda a la fusión del virus en la membrana celular, a que el virus penetre a través de la membrana celular, y también favorece la formación de sincitios, que más adelante voy a mencionar lo que son. Este virus se transmite por medio de fomites y por medio de secreciones, o sea, por gotitas que se expulsan a través de la persona al momento en que estornuda o al momento en que tose o cuando habla y expulsa saliva. Cuando el agente etiológico es el virus respiratorio sincitial, el cuadro de catarro normalmente casi no se presenta con fiebre, y si tiene fiebre suele ser leve, a comparación de otro agente causal de bronquiolitis que es el rinovirus, en el cual la fiebre sí va a ser muy alta. Ahora, el segundo agente causal es el rinovirus. Este rinovirus es el agente etiológico del catarro común y, como mencioné, la bronquiolitis por rinovirus se asocia a una fiebre de mayor temperatura. Otros agentes causales son el virus de la influenza, de la parainfluenza, el metaneumovirus y el adenovirus. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo los vamos a dividir en 2, en factores de riesgo que nos aumentan la probabilidad de adquirir bronquiolitis y factores de riesgo que son para enfermedad severa, para bronquiolitis severa, en los que nos aumentan la probabilidad de adquirir bronquiolitis en niños, sería la convivencia en guarderías. Los niños normalmente cuando nacen pues adquieren anticuerpos que vienen de la madre, pero a la edad de los 6 meses aproximadamente estos anticuerpos empiezan a descender
y es cuando se da la mayor incidencia de bronquiolitis porque sus anticuerpos están muy disminuidos. Entonces, mientras más pequeños sean ingresados a guarderías, hay más probabilidad de que adquieran esta infección. Otro factor de riesgo es la convivencia con hermanitos mayores, por ejemplo, que duerman en el mismo cuarto, y es la misma historia porque el hermanito mayor seguramente ya adquirió esta enfermedad o si la tienes lo puede contagiar. También tenemos la lactancia corta, una lactancia de 3 meses aproximadamente, de 1 mes, cuando normalmente lo mínimo debe ser de 6 meses. También tenemos un estado socioeconómico bajo, hacinamiento, el sexo masculino, que ya habíamos mencionado que el niño está más predispuesto a la bronquiolitis que la niña, y también el hecho de que el bebé sea fumador pasivo, ya sea porque papá o mamá son fumadores activos. Y después vamos con los factores de riesgo para que aumentan la probabilidad de una bronquiolitis severa o de que la bronquiolitis se haga más grave. En estos tenemos factores que son más anatómicos. Por ejemplo, tenemos enfermedades cardíacas congénitas, a enfermedad pulmonar crónica, a inmunodeficiencias, tenemos la edad de mayor incidencia, que son los 3 meses, tenemos la prematuridad o que el bebé tenga antecedentes de bajo peso al nacer. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Normalmente el virus tiene un periodo de incubación de 2 a 8 días. Entonces, una vez que el virus ingresa, va a comenzar a replicarse en la mucosa nasofaringea. Es durante esta replicación cuando el paciente muestra el cuadro catarral, que se va a componer pues de rinorrea hialina, de estornudos, de tos, que es el síntoma predominante. Después de 1 a 3 días, el virus que se estaba replicando en la mucosa nasofaringea va a comenzar a diseminarse hacia la vía respiratoria inferior, y esto lo va a lograr haciendo alusión a su nombre. Se llama virus respiratorio sincitial. Entonces va a comenzar a formar sincitios, esto con la ayuda de una proteína que yo ya había mencionado anteriormente, que es la proteína F, formadora de sincitios. Entonces lo hace cuando se fusiona una célula infectada y una célula no infectada. Entonces cada vez se va formando una célula gigante con varios núcleos dentro, y es a lo que se le conoce como sincitio. Dentro de estos sincitios, el virus se sigue replicando. Entonces el simple hecho de que haya ingresado el virus y que comience su replicación provoca en el organismo una respuesta inflamatoria. Entonces comienzan a llegar hacia la vía respiratoria células proinflamatorias como neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, y todas ellas inician una respuesta inflamatoria por la presencia del virus. Todo esto nos va a llevar posteriormente a una necrosis epitelial. Entonces, como sabemos, el epitelio respiratorio está lleno de cilios, y aunado a la pérdida epitelial, pues se da una pérdida de la superficie ciliar. Ahora, pues los cilios tienen una función de aclaramiento. Se encargan con su movimiento como de barrer, de expulsar las secreciones mucosas que están en la vía respiratoria para llevarlas hacia el exterior. Entonces, cuando hay pérdida de los cilios en la bronquiolitis, pues se altera esta función mucociliar. Entonces se van a empezar a almacenar las secreciones mucosas hasta formar tapones mucosos, y a estos tapones mucosos se les agrega pues los detritos celulares, que tampoco se pueden eliminar porque no hay cilios. Entonces esto nos lleva a una obstrucción de las vías aéreas terminales de los bronquiolos, que son los que tienen la luz pequeñita. Entonces esta obstrucción puede ser desde parcial hasta completa, y posteriormente pues nos va a llevar a una atelectasia o a varias atelectasias. Ahora, también aunado a esto se le suma un broncoespasmo, que es secundario a una entrada de calcio intracelular a las células musculares que rodean a los bronquiolos. Entonces, este broncoespasmo, junto con el edema por la inflamación que disminuye la luz de la vía aérea y más los tapones mucosos, pues forman una gran obstrucción en la vía aérea. Es por esto que el paciente va a presentar dificultad respiratoria. Hay una alteración del flujo hacia los pulmones, entonces se altera la ventilación y perfusión, y por esta alteración de la perfusión
es que los pacientes con bronquiolitis presentan hipoxemia. Bueno, aquí es lo que ya les había mencionado, alteración del flujo del aire al pulmón, regeneración epitelial. Regeneración epitelial. La bronquiolitis, pues normalmente es una enfermedad que se va a autolimitar y esto es gracias a la regeneración epitelial. La regeneración del epitelio respiratorio se va a llevar a cabo como dentro de 3 a 5 días. Sin embargo, la regeneración de los cilios tarda más tiempo, tarda aproximadamente 2 semanas. Entonces, cuando se ocurre la necrosis epitelial, pues inicia la regeneración epitelial, pero que dura pues relativamente poco tiempo. Sin embargo, este nuevo epitelio no va a tener cilios aún, entonces sigue sin poder llevar a cabo su función de aclaramiento y pues la obstrucción sigue presente. Tenemos, aquí está, falla en el transporte de secreciones porque no hay cilios, empeora la obstrucción, atelectasias, o también pueden desarrollarse zonas de hiperinsuflación, en unas zonas atelectasias y en otras por la obstrucción pues no puede salir el aire, así que es hiperinsuflación. Y broncoespasmo, ya lo habíamos mencionado, obstrucción a la salida de aire con atrapamiento de aire. Aquí hay una imagen, esperen, aquí hay una imagen no, aquí no es, a ver, aquí. Podemos ver una imagen del epitelio respiratorio y, a ver, del epitelio respiratorio en la en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha vemos cómo ya hubo necrosis epitelial. Las células apenas están regenerándose, por eso están de un tamañito pequeño y hay ausencia de cilios, a comparación de esta parte. Ahora, esta imagen pues nos muestra las lesiones que acabé de mencionar. Vamos a tener un infiltrado leucocitario por la presencia del virus. Vamos a tener edema que va a disminuir la luz de los bronquios y va a favorecer la dificultad respiratoria. Vamos a tener tapones mucosos por la ausencia de cilios y necrosis del epitelio respiratorio, que posteriormente pues, nos lleva a tapones mucosos. Esto nos provoca una obstrucción, ya había mencionado, parcial o total de los bronquios como complicación atelectasias o zonas de hiperinsuflación. Y pues esto nos provoca una alteración de la ventilación-perfusión y por eso los pacientes con bronquiolitis presentan hipoxemia. Ahora vamos a hablar de la clínica. Como ya mencioné antes, con lo que inicia un paciente con bronquiolitis va a ser con un cuadro catarral. Entonces, la clínica normalmente va a iniciar con el cuadro catarral, va a ser rinorrea hialina, tos, es una tos seca y también va a haber estornudos. Esta tos, que es el síntoma principal, puede ir aumentando gradualmente y conforme se hace más severa, se acompaña de síntomas generales como hiporexia, adinamia y dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, pues nosotros, bueno, el médico la va a visualizar a través, por ejemplo, de uso de los músculos intercostales. En los espacios intercostales, que digamos que es se va a ver cómo al momento en que el bebé respira, estos se retraen. También podemos ver, escuchar el quejido respiratorio, aleteo nasal, vamos a ver hundimiento de las fosas supraclaviculares o de la fosa supraesternal. Y así es como vamos a ir midiendo la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria va aumentando de manera creciente y también disminuye de manera gradual. Vamos a tener fiebre. Como había mencionado anteriormente, en los agentes etiológicos, por el virus respiratorio sincitial, la fiebre puede estar ausente o si está presente suele ser leve. En cambio, si se trata como agente etiológico del rinovirus, la fiebre es muy alta. Y también el paciente va a mostrar rechazo a la alimentación. Ahora, el diagnóstico va a ser meramente clínico. Tenemos estudios paraclínicos que nos pueden ayudar a guiarnos o a hacer un diagnóstico diferencial o a ver el grado de severidad de la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico se va a basar
en la historia clínica y en la exploración física. Y aquí está la anamnesis. En la anamnesis, pues le vamos a preguntar a la mamá o al papá, al responsable, cuándo inició el cuadro, con qué síntomas inició, cuántos días lleva, si la disnea se presentó desde el inicio o apenas, si el paciente come o no come, y vamos a hacer hincapié en los factores de riesgo que nos pueden llevar hacia una enfermedad severa, que son los que ya había mencionado anteriormente, y pues vamos a decirle si tiene una enfermedad cardíaca, si nació prematuro, si nació con bajo peso, si tiene alguna inmunodeficiencia. También vamos a tomar en cuenta la temporada. Como mencioné antes, el virus respiratorio sincitial pues se presenta durante temporadas, puede ser durante el otoño o durante el invierno, o si se trata de síntomas tropicales, pues se va a presentar durante la época de lluvia. Ahora, en exploración física, pues en la exploración cardiopulmonar vamos a encontrar que el paciente tiene taquicardia, vamos a oír sibilancias. Las sibilancias, más adelante voy a hablar de ellas, pueden ser de alta intensidad o de baja intensidad. Estas sibilancias incluso pueden escucharse sin el fonendoscopio. A veces podemos encontrar crépitos o estos pueden estar ausentes. El bebé va a tener expiración prolongada, va a tener signos de dificultad respiratoria. En menores de 6 meses, en recién nacidos prematuros y en recién nacidos de bajo peso al nacer, comúnmente se pueden encontrar episodios de apnea. Dependiendo de la severidad de la bronquiolitis, también podemos encontrar cianosis y taquipnea. Ahora, la forma más fácil de establecer el diagnóstico de bronquiolitis, pues como ya les había mencionado, debe ser de manera clínica y nos podemos apoyar de los criterios de McCannachie de 1993, que ya los había mencionado. McCannachie dice que para establecer el criterio de el diagnóstico de bronquiolitis tienen que estar presentes los siguientes 3 criterios, aunque obviamente pues esto puede variar y es por esto que tenemos que hacer toda una historia clínica completa y una exploración física completa. Entonces, estos criterios son los siguientes. El primero es que el paciente tenga una edad menor a 24 meses. Como mencioné, la bronquiolitis afecta a los menores de 2 años con más frecuencia. Es la enfermedad más frecuente en este grupo de edad. El segundo criterio es que se trate del primer episodio de sibilancias, o sea que esta sibilancia sea la primera vez que se presenta y que el paciente tenga menos de 2 años. Y el tercero es que el paciente tenga disnea respiratoria de comienzo agudo. Ahora, el diagnóstico diferencial de la bronquiolitis, tenemos el asma, cuerpos extraños, neumonías, fibrosis quística y enfermedad cardíaca congénita. Y es para hacer el diagnóstico diferencial donde nos podemos apoyar de algunos estudios paraclínicos, por ejemplo, la radiografía. Ahora, pues aquí están los estudios paraclínicos. Estos no se tienen que hacer de manera rutinaria en todos los pacientes de quien sospechemos de bronquiolitis. Se tienen que realizar, por ejemplo, para saber la severidad de la enfermedad o por alguna complicación o para hacer el diagnóstico diferencial, como ya mencioné. Tenemos a la pulsioximetría transcutánea. Esta pues nos ayuda a saber la saturación del oxígeno y es el mejor indicador de severidad de la enfermedad. Si cada vez va disminuyendo más la saturación de oxígeno, pues es obvio que la dificultad respiratoria es mayor, que el paciente tiene mayor obstrucción y que pues el cuadro clínico es más severo. Tenemos a la gasometría capilar. Esta no se debe realizar de manera rutinaria. Está indicada cuando la saturación de oxígeno es menor al 90% o cuando la fracción inspirada de oxígeno es mayor al 40%. Tenemos a la radiografía de tórax. Esta pues la podemos realizar cuando sospechamos de alguna sobreinfección bacteriana, por ejemplo, buscando una neumonía, o podemos encontrar en ella también atelectasias, como ya mencioné, se pueden formar atelectasias en la bronquiolitis, o podemos buscar datos de hiperinsuflación.
Tenemos también a la biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular y a la proteína C reactiva. Estos estudios pues tampoco deben ser de rutina. Si el paciente se hospitaliza, pues obviamente una biometría hemática sí se le va a mandar a solicitar. Sin embargo, no nos ayudan a establecer el diagnóstico porque normalmente se encuentran los valores normales, aunque a veces podemos encontrar leucocitosis, pero no pasa de ahí y pues tampoco nos indica que sí se trata de bronquiolitis. Y por último tenemos a los test virológicos. Estos sobre todo se utilizan actualmente para los datos epidemiológicos o en algunos casos pues pueden ser para sustentarnos de un aislado para aislar al paciente y evitar infecciones nosocomiales. Entre ellos, por ejemplo, pues tenemos a la PCR, pero pues obviamente esta es muy cara. Entonces, si se va a utilizar algún test virológico, se prefieren la detección, las pruebas de detección de antígenos, que son baratas, son efectivas, son fáciles, son rápidas y son costo efectivas. Ahora, vamos a hablar de la severidad de la bronquiolitis. En todo paciente que ha sido diagnosticado con bronquiolitis es necesario establecer un puntaje de acuerdo. Actualmente existen varias escalas, pero es necesario establecer un puntaje SCORE para saber la severidad de la bronquiolitis y ver si necesita hospitalización, si necesita el paciente ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, el SCORE más utilizado es este de acá. Lo voy a hacer más grande. Es este. Se llama escala de Wood-Downes modificada por Ferrers. En esta utilizamos varios parámetros clínicos y le damos un puntaje. Tenemos sibilancias, el tiraje que nos demuestra la dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ventilación y cianosis. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una sibilancia que persiste durante la inspiración y durante la expiración, le vamos a dar un puntaje de 3. Si el tiraje es todo el anterior, por ejemplo, es intercostal, subcostal y todavía tiene aleteo nasal, le damos a dar un puntaje de 3. Si su frecuencia respiratoria es de 31 a 45, le damos puntaje de 1. Frecuencia cardíaca menor o mayor a 120 y también puntaje de 0 o de 1. Y en la ventilación, ahí antes se utilizaba una escala con la cual para la ventilación nos guiábamos por la saturación de oxígeno mediante la oximetría de pulso, pero esta escala que modificada por Ferrers, pues nada más se basa en si la ventilación es buena y simétrica, regular y simétrica, muy disminuida o con un tórax silente. Y la cianosis, que es nada más por inspección, sin cianosis o con cianosis. Entonces, una vez que se le realiza toda esta exploración e inspección al paciente para establecer un puntaje, se establece si la bronquiolitis es grave, es severa o es leve. De 1 a 3 puntos, la bronquiolitis es leve. De 4 a 7 va a ser moderada y de 8 a 14 va a ser leve. Ahora, va a ser leve. Ahora, bueno, vamos a cuando se realiza esta escala de severidad, es más que todo para guiarnos a nosotros para saber si el paciente va a requerir hospitalización o para guiarnos sobre el tratamiento. Entonces, hay algunos criterios que de entrada nos dicen que el paciente debe ser hospitalizado. Entre ellos tenemos a un paciente menor a 2 meses, a un paciente menor a 6 meses que tenga rechazo a la vía oral, a un paciente de cualquier edad con signos de dificultad respiratoria, a un paciente con saturación menor del 92%, a paciente con alteración en el estado de conciencia, paciente con antecedentes de cianosis y de apnea y paciente con signos de deshidratación. Ahora, el tratamiento lo vamos a dividir en 2.
en tratamiento de soporte y tratamiento farmacológico. Normalmente para la bronquiolitis, ya que como mencioné es una enfermedad que se autolimita y del 100% de niños que tienen bronquiolitis menores a 2 años, el 1 al 3%, del 2 al 3% van a requerir hospitalización, o sea, la mayoría no requiere, la mayoría presenta un cuadro que solo se va a autolimitar y no va a trascender más. Entonces, el tratamiento principalmente va a ser medidas de soporte. Ahora, aquí es lo que les mencioné, el tratamiento se basa en medidas de soporte y en tratamiento farmacológico y vamos a hablar de cada uno. El tratamiento de soporte va a ser todo aquello que sin necesidad de un fármaco o incluso a veces sin necesidad de un hospital se puede llevar a cabo. Tenemos al tratamiento postural. Este va a consistir en elevar la cabecera ya sea de la cama o de la cuna o colocando almohadas detrás de la cabecita del bebé para elevar su cabecita y evitar, por ejemplo, que le cueste trabajo respirar o por el mismo cuadro catarral evitar la aspiración. Ahora, tenemos también a la desobstrucción nasal. Esta se realiza con solución fisiológica y bueno, olvidé mencionar antes que la desobstrucción nasal se debe realizar antes de hacer la evaluación del score para la gravedad de la bronquiolitis, para no tener modificaciones en los puntajes. Entonces, esta desobstrucción nasal se realiza de manera lenta mediante un lavado y aspiración de las secreciones nasales. El lavado con solución fisiológica. Tenemos la nutrición e hidratación. Los bebés normalmente cuando llegan al hospital, la mamá refiere que ya no quiere comer nada, entonces no tiene ingreso por vía oral y que tampoco quiere tomar nada, entonces la mayoría van a estar deshidratados. Dependiendo si el paciente tolera un poco la vía oral, se le va a ir dando alimentos fraccionados, poquito por poquito, cada vez más. Esto solamente si lo tolera. Si el paciente no tolera la vía oral, ya podemos utilizar la alimentación parenteral o enteral con sonda nasogástrica. En pacientes que tengan una saturación baja de oxígeno y que todavía tengan congestión nasal importante, y disnea respiratoria, obviamente, dificultad respiratoria por la saturación baja de oxígeno, en ello se requiere la vía enteral o parenteral por sonda nasogástrica, ya que hay mayor riesgo de aspiración, de atragantamiento. Y también tenemos la oxigenoterapia. Como mencioné en la fisiopatología, pues todos los pacientes que tengan bronquiolitis van a tener hipoxemia, esto debido a la gran obstrucción que se da en la vía aérea. Va a haber dificultad del flujo del aire a los pulmones y una alteración de la ventilación perfusión, entonces van a manifestar hipoxemia. Entonces, aún no se ha establecido un punto de corte para determinar a partir de qué grado, de qué porcentaje, mejor dicho, se necesita la oxigenoterapia. Pero la mayoría utiliza punto de corte cuando es menor al 92% la saturación de oxígeno o menor al 90%. Entonces, para la oxigenoterapia tenemos dos formas, dos modalidades, la oxigenoterapia de bajo flujo y la de alto flujo. Les voy a hablar de cada una. La oxigenoterapia de bajo flujo administra hasta 2 litros por minuto. En esta se utilizan las puntas nasales, entonces las puntas nasales se colocan y el paciente va a recibir oxígeno y al mismo tiempo va a inspirar oxígeno proveniente de la atmósfera. Entonces el oxígeno inspirado va a ser una combinación de ambos. La fracción de oxígeno que inspira el paciente va a tener relación con el patrón ventilatorio del paciente, porque ahí el paciente sí está interviniendo, y también con el flujo que se le administre de oxígeno. Después tenemos a la oxigenoterapia de alto flujo. En esta de alto flujo ya no se utilizan las puntas nasales, se utiliza la mascarilla nasal. Esta mascarilla nasal aporta de 5 a 40 litros por minuto de oxígeno, mientras que la de bajo flujo eran 2 litros. Esta de 5 a 40
y ya es cuando hay una dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno pues muy grave. De entrada se le administra a los pacientes que tienen saturación de oxígeno menor al 90% y el oxígeno que se administra pues ya va a ser independiente del patrón ventilatorio del paciente. Ya todo el oxígeno que el paciente va a inspirar va a provenir de ese oxígeno administrado que va a estar humidificado y caliente. Ahora, el tratamiento farmacológico, este tratamiento no se debe utilizar de manera rutinaria en todos los pacientes, no es forzoso. Sí, se utiliza cuando las medidas de soporte no funcionan adecuadamente. Y en tratamiento farmacológico está, bueno, es que el tratamiento para la bronquiolitis, la medida, así el tratamiento de elección, es una solución hipertónica nebulizada al 3%. Entonces, algunos artículos, esta medida de tratamiento la ponen como tratamiento farmacológico y otros como tratamiento de soporte. Yo decidí ponerlo como tratamiento farmacológico. Ahora, aquí está suero salino hipertónico al 3%. Esta medida es el tratamiento de elección para la bronquiolitis. Es el único que se ha demostrado que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, que no tiene complicaciones, que es costo efectivo, aumenta el aclaramiento ciliar. Entonces, es el tratamiento de elección. Suero salino hipertónico al 3%. Ahora, los siguientes que voy a mencionar se utilizan cuando la solución salina hipertónica no funciona. Y tenemos, por ejemplo, a los broncodilatadores. Tenemos a los agonistas beta-2 como el salbutamol. Estos pues provocan una broncodilatación, aumentando la luz de la vía aérea y favoreciendo pues el paso del aire. Sin embargo, solo se utiliza o es indicado cuando el tratamiento con el suero hipertónico no funciona. También tenemos a la epinefrina nebulizada. Su uso aún es controvertido. No se ha confirmado que debe ser el tratamiento para la bronquiolitis, pero su uso se basa en su efecto sobre los receptores alfa y los receptores beta. Sobre los receptores alfa en el epitelio de los bronquios, que va a producir una vasoconstricción y por lo tanto disminuye el edema, aumentando así la luz del vaso. Y sobre los beta porque produce una broncodilatación y pues también aumenta la luz del vaso. Tenemos a los glucocorticoides. Estos, a pesar de que los mencionan los artículos, únicamente los mencionan para hacer saber que los glucocorticoides, los esteroides, no deben ser utilizados como tratamiento en la bronquiolitis, no tienen ningún beneficio. También tenemos a los antibióticos. Los antibióticos solo se va a aceptar su uso cuando se sospeche de una sobreinfección bacteriana o cuando el paciente ya requiere ventilación mecánica como profilaxis para prevenir alguna infección. Y después tenemos a los antileucotrienos, como el montelukast. Estos no se ha demostrado que tengan algún beneficio sobre la bronquiolitis y por lo tanto no se recomienda su uso. Entonces, si hacemos un pequeño análisis del tratamiento, sabemos que las medidas de soporte son las medidas principales que debemos tomar ante una bronquiolitis. Vamos a tener elevación de la cabecera de la cama, tratamiento postural, desobstrucción nasal con solución fisiológica, la nutrición e hidratación y la oxigenoterapia si lo llegara a requerir. Y en el tratamiento farmacológico, el de elección es la solución hipertónica nebulizada al 3%. Y bueno, eso es toda mi exposición. Gracias.